¿Se ha ido Dios, allá lejos? Porque las oraciones, que suenan muy bien, son en realidad huecas y vacías. Porque no producen resultados. La razón fundamental por la cual la mayoría de las personas no reciben respuesta a sus oraciones es que no conocen al Dios verdadero. Piensan en Él como un algo vago, lejano e indefinido. No conocen al Dios verdadero, quien es el legislador y gobernante activo del universo. Parecen olvidar que Dios se revela en su palabra, la Biblia, y que Él nos muestra qué clase de Dios es. Olvidan que Dios nos ha dicho cómo debemos obedecerle y qué ha prometido hacer por nosotros. Creamos la Biblia. Podemos tomar la palabra de Dios al pie de la letra. Son las sagradas escrituras las palabras de un Dios que habla en serio. Jesús lo creyó así, pues dijo. Juan 17, versículo 17. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los apóstoles también enseñaban y actuaban como si la palabra de Dios fuera literalmente cierta. ¿Quién tiene la razón? ¿Vamos a creer las ideas diversas de los hombres, o vamos a obedecer a Jesús y vivir por cada palabra de Dios? Mateo 4 versículo 4. Mateo 4 versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para obtener resultados de nuestras oraciones, tenemos que creer al Dios de la Biblia, creer que su palabra es verdad, estar dispuestos a actuar de acuerdo con la palabra y los mandamientos de Dios. Librémonos de las tradiciones de este mundo confuso. Busquemos al verdadero Dios en oración. Estudiemos su palabra para conocer sus mandamientos y promesas. Luego creamos lo que las Escrituras dicen. La Biblia revela 7 condiciones básicas que debemos cumplir en la oración. ¿Cuáles son? Primer punto, buscar la voluntad de Dios. En Santiago 4, el apóstol mostró que los hijos de este mundo, que luchan y pelean, no reciben ayuda porque muchas veces no han pedido la ayuda de Dios. Y cuando la piden es solo para alcanzar sus propios fines egoístas. Santiago 4, versículo 3. Santiago 4, versículo 3. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedir con egoísmo es pedir mal. Una oración así no tendrá respuesta. Para recibir respuesta debemos seguir el ejemplo de Jesús cuando dijo. Juan 5, versículo 30. Juan 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La del Padre. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Efesios 5,
versículo 17. Efesios 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estudiemos la palabra de Dios, como le ordenó Pablo a Timoteo en Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces pensaremos más como Dios y empezaremos a saber cuál es su voluntad en cada circunstancia. Si sabemos y creemos que Dios es amor, que su voluntad es para nuestro bien, entonces querremos orar de acuerdo con ella. Para saber que algo es voluntad de Dios, no necesitamos siempre tener una promesa específica en la Biblia. Con la experiencia y orientación aprenderemos a aplicar los principios de la voluntad divina en cualquier situación que surja. Lo importante es orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, versículo 14. Primera de Juan 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedir de acuerdo con la voluntad de Dios es la condición esencial y fundamental para recibir respuesta a nuestras oraciones. Las demás condiciones podrían agruparse bajo esta porque son los puntos específicos de la voluntad de Dios respecto de la oración. Segundo punto, creerle a Dios. La mayoría de las personas no comprenden que la falta de fe es simplemente el hecho de no creer que Dios cumplirá sus promesas o hará cumplir sus palabras. ¿Lo había pensado usted así? La verdadera fe no es un sentimiento emotivo que se genera pensando mucho en ciertas ideas. No podemos convencernos de que tenemos fe ni esforzarnos por creer que la tenemos. La fe de Dios es simplemente estar dispuestos, con la ayuda de Dios, a confiar en Él con paciencia hasta que cumpla su palabra. Abraham tenía esta fe. De él dijo el apóstol Pablo. Romanos 4, versículo 20. Romanos 4, versículo 20. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham confió plenamente en que Dios cumpliría sus promesas. ¿Hace usted lo mismo? Si le falta fe verdadera, pídale a Dios que se la dé. La fe es uno de los dones del Espíritu Santo. Santiago nos dice que para recibir respuesta a nuestras oraciones tenemos que tener fe. Santiago 1, versículo 5. Santiago 1, versículo 5.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El hombre que duda no recibirá respuesta. Versículo 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios ha hecho centenares de promesas en su palabra, las cuales nosotros podemos reclamar. No olvides solicitar nuestra publicación gratuita, titulada, ¿Qué es fe? Tercer punto, sea ferviente. Muchos padres les enseñan a sus hijos a recitar oraciones de memoria. Si acostumbran dar gracias en la mesa, suele tratarse de una oración rápida y de rutina. Los ministros religiosos leen o recitan de memoria oraciones elocuentes que suenan muy bien, pero los frutos muestran que Dios rara vez las escucha, pues no se ven las respuestas. Esto es así porque la gente no ora con el corazón. Oseas 7, versículo 14. Oseas 7, versículo 14. Y no clamaron a mí, con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. No le claman a Dios con todo su ser, como hacían los antiguos profetas y Cristo. La víspera de su crucifixión Jesús necesitaba fuerzas de Dios para resistir la dolorosa prueba que le esperaba. Necesitaba estar muy cerca de su Padre. Se puso de rodillas y empezó a orar pidiendo que no se hiciera su voluntad sino la de su Padre. Lucas 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oro con intensidad, con todo su corazón. En Santiago leemos que Santiago 5, versículo 16. Santiago 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que orar con fervor, sinceridad e intensidad para que Dios nos escuche. Hagámoslo de todo corazón. Cuarto punto, temor y humildad. El hombre moderno tiene una actitud soberbia y autosuficiente. Cree que no necesita a Dios para nada. No le teme ni respeta su palabra como autoridad en su vida. Es vanidoso, egocéntrico y se cree muy importante. No es raro que Dios se niegue a responder a sus oraciones. El primer requisito para conocer a Dios es temerle y respetar su palabra. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno,
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. El hombre carnal debe entender que es simple polvo, y que al polvo volverá si no recibe el Espíritu de Dios que lo engendra como heredero de la vida eterna. La vida eterna es un don de Dios, no algo que ya tengamos. ¿Qué es vuestra vida? Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Santiago 4, versículo 14. Santiago 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Debemos temer a Dios, comprendiendo que nuestra vida está en sus manos. Debemos ser humildes, sabiendo que los dones o talentos que tengamos son nuestros solamente, porque Él nos los dio. Cuando acudimos a nuestro Creador con esta actitud, respetando su poderío y autoridad en nuestra vida, entonces Él escuchará nuestras oraciones. Cuando Cristo estuvo en la carne, aún Él temió a Dios, y nosotros debemos hacer otro tanto. Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando comprendamos que nosotros somos incapaces e inútiles, entonces clamaremos a Dios como debe ser. Pedro dijo. Primera de Pedro 5, versículo 5. Primera de Pedro 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. La actitud de humildad y temor reverente es importantísima en la oración en todo momento. Quinto punto, persistir. En Lucas 18, Jesús dijo una parábola para enseñarnos a orar siempre sin perder la esperanza. Mostró que aún un juez justo acabaría por escuchar los ruegos de una viuda que insistía en venir a él. Asimismo, nosotros debemos seguir orándole a Dios, aunque no responda inmediatamente. Dios ha hecho muchas promesas en su palabra, pero no ha dicho que las cumplirá en el momento y en la manera que nosotros escojamos. A veces no nos conviene que responda inmediatamente. Dios está inculcando fe con paciencia en nuestro carácter. Santiago escribió por inspiración, en Santiago 1, versículo 3, lo siguiente. Santiago 1, versículo 3. La prueba de vuestra fe produce paciencia.
Si Dios no responde a nuestras oraciones inmediatamente, tengamos paciencia y sigamos orando hasta que responda. Pero no lo exasperemos. Él tiene la sabiduría suprema para saber cuándo y cómo responder a nuestras oraciones. Si hemos orado correctamente, Él responderá. Dios siempre cumple sus promesas. Así, pues, persistamos. Sigamos orando con fe y Dios se verá obligado a hacer su parte. Sexto punto, obediencia. La sexta condición, es una que la mayoría de los llamados cristianos descuidan e incumplen constantemente. Esto tiene relación con lo que dijimos antes, que muy pocas personas conocen al Dios verdadero. No lo miran como la autoridad en su vida, sino que hacen un Dios de la sociedad, sus costumbres, tradiciones y prácticas religiosas. Pablo escribió, inspirado por Dios. Romanos 6, versículo 16. Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si seguimos los caminos del pecado que este mundo practica, estaremos colocando la sociedad y sus costumbres paganas en el lugar del Dios verdadero. Dios no quiere que lo adoremos de dientes para afuera. Él exige obediencia. Si usted no ha aprendido a temer al Dios verdadero y a aceptar su palabra como su autoridad en su vida, entonces ni siquiera conoce a Dios. Primera de Juan 2, versículo 4. Primera de Juan 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿No es insensato que los hombres rehúsen guardar los mandamientos de Dios y luego pretendan que Él conteste sus oraciones? Pedro nos dice. Primera de Pedro 3, versículo 12. Primera de Pedro 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El pecado es simplemente infracción de la ley de Dios. Dios no escuchará las oraciones de quienes insistan en el pecado y el mal. Si la gente obedeciera a Dios, Él contestaría sus oraciones. Entonces Dios no les parecería tan lejano e irreal. Reflexione sobre esto. Luego actúe. ¿Escucha Dios las oraciones de los inconversos? Sí, lo hace. Él mismo ha cegado los ojos del mundo a su verdad en esta época. Romanos 11, versículo 7. Romanos 11, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy.
Si no conocen la verdad todavía, esa es responsabilidad de Dios. Por lo tanto, a veces oye y responde las oraciones de quienes le obedecen hasta donde llega su conocimiento. Los leprosos y cojos que acudían a Jesús para ser sanados no conocían toda la verdad de Dios, pero sí entendían que Jesús era enviado de Dios y que podía sanar, y obraron de acuerdo con lo que sabían. Es cuestión del corazón o actitud. Si venimos ante Dios con espíritu humilde y arrepentido, y si estamos decididos a obedecerle hasta donde lleguen nuestros conocimientos, Él escuchará nuestras oraciones. Pero si alguien sabe la verdad, no tiene excusa para desobedecerla. Los verdaderos cristianos tienen confianza especial en que Dios responderá a sus oraciones si le obedecen. Primera de Juan 3, versículo 22. Primera de Juan 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si a usted le interesa saber cómo convertirse en un verdadero cristiano, solicite nuestra publicación gratuita titulada, ¿Qué es un verdadero cristiano? Séptimo punto. Usar el nombre de Cristo. La séptima condición es utilizar correctamente el nombre de Cristo. Esto es algo que pocos entienden y como resultado muchos abusan de este nombre. Después de Jesús haber estado con sus discípulos más de 3 años y haberles enseñado la voluntad de Dios y cómo obedecerla, les dijo. Juan 16, versículo 23. Juan 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estos versículos nos dan el privilegio de usar el nombre de Jesucristo, de pedir por autoridad suya cuando le oramos a Dios. Pero la mayoría no saben cómo pedir en el nombre de Jesús. Cuando un gobierno envía un embajador a otro país, le da autoridad para actuar en su nombre. El individuo puede actuar en nombre del gobierno de su país porque éste le ha facultado para ello. Le ha dado autoridad para hacer ciertas cosas como representante suyo, o sea en su nombre. Ahora bien, la autoridad de ese embajador se limita a lo que el gobierno lo ha facultado específicamente para hacer. Si se extralimita en sus funciones, estas acciones serán nulas e inválidas y como tales no tendrán el respaldo de su gobierno. Así es, como debemos pedir cosas en el nombre de Jesús. Cristo ha dado a sus ministros la responsabilidad de cumplir ciertas funciones en su nombre, o sea por su autoridad. Solamente podemos pedir cosas en el nombre de Jesús cuando sabemos que tenemos el respaldo de su voluntad, de su autoridad. Los que permanecen en Cristo y son hijos de Dios tienen el privilegio de orar en el nombre de Cristo Jesús. Jesús explicó. Juan 15, versículo 7. Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Añadir las palabras en el nombre de Jesús automáticamente a una oración que es contraria a la voluntad de Dios y de Cristo, no sirve para nada. Sí, las palabras de Cristo deben permanecer en nosotros. Tenemos que pedir según su voluntad. Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que pertenecerle a Él. Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hechos 5, versículo 32. Hechos 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Para orar en el nombre de Jesús, pues, tenemos que acatar su voluntad hasta donde llegue nuestro conocimiento. En el nombre de Jesús, significa por su autoridad. Significa que estamos orando por medio de Él como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo como nosotros. Él comprende nuestras debilidades. Es su voluntad darnos su espíritu. Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ayudarnos a vivir una vida más abundante. Juan 10, versículo 10. Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Usted necesita estudiar la palabra de Dios para llegar a conocer los principios de su voluntad y así poder pedir por la autoridad de Él. Orar en el nombre de Jesús es un gran privilegio. Usemos su nombre correctamente para que nuestras oraciones tengan respuesta gracias a la autoridad que se nos confiere a través de Él. En conclusión, si cumplimos fielmente estas 7 condiciones para recibir respuesta a la oración, con la ayuda de Dios, tendremos la seguridad de que Él nos va a escuchar. Y nosotros cambiaremos.
nos acercaremos más a Dios cada día. Estaremos buscando y haciendo su voluntad activamente. Este contacto íntimo con el Creador del cielo y la tierra nos dará una paz y una confianza firme que nada podrá destruir. Pero nuestra confianza no será en el yo, será en el poder más grande que hay. En todo problema y dificultad tendremos derecho de invocar el poder supremo, el Dios activo y viviente que se revela en la Biblia. Dios nos ha dejado consignado un ejemplo de cómo Él escuchó y respondió aún las oraciones de un hombre inconverso porque ese individuo tenía el espíritu correcto y había obedecido lo que sabía. En Segunda de Reyes 20, leemos cómo el rey Ezequías, próximo a morir, buscó la ayuda de Dios. Isaías, profeta de Dios, le había dicho al rey que iba a morir, pero éste sabía que Dios era misericordioso y que él lo había obedecido lo mejor que había podido. Y lloró Ezequías con gran lloro pidiendo la intervención divina. Lo hizo de todo corazón. Aunque Dios le había advertido a Isaías que el rey moriría, en ese momento escuchó y respondió su oración fervorosa. La respuesta fue que le añadió 15 años de vida. Esa sí fue una oración efectiva. Pero, ¿fue eso todo? De ninguna manera. Ezequías no dudaba que Dios podía intervenir y actuar, y le pidió algo más, que le diera una señal especial de que sería sanado. El siervo de Dios, Isaías, le dijo al rey que escogiera la señal, hacer adelantar o retroceder la sombra 10 grados. Ezequías respondió que sería más difícil hacer retroceder la sombra. Segunda de Reyes 20, versículo 11. Segunda de Reyes 20, versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó al Eterno, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Viendo la obediencia y las oraciones fervientes de Ezequías, el Dios Todopoderoso no solamente lo sanó y le dio 15 años más de vida, sino que hizo retroceder el sol en el cielo desde el punto de vista del observador. Esto no fue una ilusión óptica. Los milagros de Dios son reales. Lucas 1, versículo 37. Lucas 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Si usted cree que la palabra de Dios es verdad, esto debe ser una inspiración para que ore, como nunca antes. Ore por la obra de Dios, por sus siervos y su pueblo en todo el mundo. Pida con fe que supla sus necesidades también. Confíe en Dios en todo momento. Él es un Dios de poder.